Cuando nos enfrentamos a tiempos difíciles, a menudo nos encontramos atormentados por la ansiedad, la duda y la incertidumbre. A veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios ahora? ¿O me ha abandonado? ¿O me ha abandonado? Pero la Biblia nos enseña una y otra vez que nuestra confianza en Dios debe ser firme, sean cuales sean las circunstancias. La verdadera fe no se basa en lo que vemos o sentimos, sino en lo que sabemos acerca de la fidelidad de Dios. En Jeremías 29:11 encontramos una promesa poderosa y llena de esperanza. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice él, Señor, planes de prosperaros y no de dañaros, planes de daros una esperanza y un futuro. En tiempos de incertidumbre, estas palabras nos recuerdan que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, incluso cuando las cosas no parecen tener sentido. No nos abandona, nos guía, y sus planes son siempre mejores de lo que podemos imaginar. Mismo David, en su camino de desafíos y victorias, expresó su confianza en Dios con palabras que resuenan hasta el día de hoy. En el Salmo 23:1, afirma con valentía, «El Señor es mi pastor, nada me falta». David se enfrentó a enemigos poderosos, traiciones y momentos de profunda angustia. Sin embargo, su confianza en Dios no vaciló. Sabía que, incluso en la adversidad, Dios estaba con él, dispuesto a protegerle y guiarle. Esta confianza se subraya también en Isaías 41:10, donde Dios nos dice, «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia». Cada vez que nos sentimos débiles o indefensos, Dios nos recuerda que Él es nuestra fuerza y nuestra roca. No debemos temer, pues, Él nos sostiene en cada paso que damos. En medio de las dificultades, Él es nuestra firmeza. Pero, ¿cómo podemos cultivar esta confianza en Dios, especialmente cuando el mundo que nos rodea parece tan impredecible? La respuesta está en la práctica diaria de la fe. En Proverbios 3:5-6 se nos dice, «Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él dirigirá tus sendas». Se trata de una invitación a entregar nuestras preocupaciones y temores al Señor, confiando en que Él guiará nuestras decisiones, incluso cuando no comprendamos del todo el camino. En los momentos de duda, es importante recordar que la confianza en Dios no significa ausencia de dificultades, sino saber que, independientemente de los desafíos, Dios tiene el control de cada situación. En el libro de Hebreos 11 encontramos la historia de muchos hombres y mujeres que por la fe afrontaron grandes pruebas y sin embargo se mantuvieron firmes en sus convicciones. Abraham, por ejemplo, fue llamado por Dios para abandonar su tierra y confiar en la promesa de un futuro que aún no podía ver. Incluso cuando la situación parecía imposible, Abraham creyó en las promesas de Dios. Y eso es lo que hizo de él un ejemplo de fe, Hebreos 11:8. Del mismo modo, Jesús nos enseña en Mateo 17:20 que, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe no tiene que ser grande ni grandiosa. El simple acto de confiar sinceramente en Dios ya puede mover montañas en nuestras vidas. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, Él actúa de maneras que a menudo no podemos comprender del todo, pero el resultado es siempre su gloria y nuestro bien. Al reflexionar sobre la fe en Dios, también podemos recordar la historia de Pedro, que, mientras caminaba sobre el agua hacia Jesús, empezó a dudar cuando sintió el fuerte viento. Se hundió, pero con un grito de fe, pidió ayuda al Señor. «Señor, sálvame». Mateo 14:30. Jesús le tendió inmediatamente la mano y le rescató diciendo, «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Esta historia nos enseña que, aunque nuestra fe sea pequeña, la respuesta de Dios a nuestra fe es grande. Incluso cuando surgen dudas,
Dios siempre está dispuesto a levantarnos y ayudarnos a seguir adelante. Por último, la fe en Dios no es algo pasivo, requiere acción. Cuando confiamos en Dios, no nos limitamos a esperar que Él lo haga todo por nosotros, sino que también nos ponemos en movimiento, siguiendo la dirección que Él nos da. En Santiago 2:17 se nos recuerda que la fe sin obras es muerta en sí misma. Esto significa que nuestra fe debe reflejarse en nuestras actitudes, nuestras elecciones y nuestra forma de vivir. En los momentos de duda, cuando el miedo trata de abrumarnos, podemos recordar la promesa de Isaías 54:10 que dice: «Aunque los montes se aparten y las colinas sean removidas, no se apartará de ti mi misericordia, ni será removido el pacto de mi paz, dice el Señor, que tiene misericordia de ti». Dios es fiel a sus promesas, y su fidelidad no depende de nuestros méritos, sino de su amor eterno por nosotros. Incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, la confianza en Dios nos da la fuerza para mantenernos firmes. La esperanza es un tema central en la vida de todo cristiano. En tiempos difíciles, es lo que nos mantiene firmes, nos da fuerzas para seguir adelante y nos recuerda que Dios nos tiene reservado algo mejor. La Biblia nos enseña que incluso cuando no podemos ver con claridad lo que nos espera, podemos confiar en las promesas de Dios, que son verdaderas e inquebrantables. En Jeremías 29:11, Dios nos recuerda su plan para nuestras vidas. «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros», dice el Señor, «planes de prosperaros y no de dañaros, planes de daros una esperanza y un futuro». Esta promesa fue hecha a los israelitas en un momento de gran sufrimiento y cautiverio. Estaban lejos de su tierra prometida, viviendo bajo dominio extranjero, pero Dios les envió esta palabra como recordatorio de que, a pesar del dolor del presente, les tenía reservado un futuro de esperanza. Esta promesa, aunque hecha en un contexto específico, se aplica a nosotros hoy. Muchas veces nosotros también pasamos por situaciones difíciles en las que no podemos ver la luz al final del túnel. Pero, como el pueblo de Israel, podemos confiar en que Dios obra para nuestro bien, aunque no comprendamos del todo su plan. Él siempre tiene un propósito para nuestras vidas, y su voluntad es la prosperidad, la paz y un futuro pleno. La esperanza que tenemos no se basa en las circunstancias que nos rodean, sino en la certeza de que Dios es fiel a sus promesas. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 8:24-25. «Porque en esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ve? Pero si esperamos lo que aún no vemos, lo aguardamos con paciencia». Este versículo habla de confiar en algo que aún no se ha manifestado, pero que sabemos que sucederá, porque Dios nunca falla. La esperanza cristiana no es una esperanza vaga o incierta, sino una confianza firme en Dios, basada en sus promesas, que siempre se cumplen. La esperanza también nos da la fuerza para perseverar, incluso cuando la lucha parece insoportable. En Romanos 5:3-4, Pablo habla del poder que tiene la esperanza en nuestras vidas. No solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce perseverancia. La perseverancia, carácter aprobado, y el carácter aprobado, esperanza. Cada desafío que afrontamos es una oportunidad para crecer en la fe y la confianza en Dios. Cuando superamos las dificultades con la ayuda de Dios, nuestra esperanza se fortalece porque lo vemos obrando en nuestras vidas. Él nos enseña a depender de Él en todas las cosas, y a través de esto, nos hacemos más fuertes, más maduros y más confiados en su fidelidad. También es importante recordar que la esperanza que tenemos en Dios siempre va acompañada de sus promesas. La Biblia está llena de promesas divinas, y todas ellas son sí en Cristo Jesús. 2 Corintios 1:20. En Isaías 55:10-11, Dios habla del poder de su palabra y de sus promesas. Como la lluvia y la nieve que descienden del cielo y no vuelven, allá sin regar la tierra y hacerla germinar y florecer,
Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y prosperará en aquello para lo que la envié. Las promesas de Dios son como semillas que Él planta en nuestras vidas. Son poderosas y siempre se cumplen en el momento oportuno, trayendo transformación, crecimiento y fruto. Cada promesa de Dios lleva consigo la garantía de que Él está obrando para nuestro bien, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Abraham es un excelente ejemplo de ello. Recibió la promesa de Dios de que sería el padre de una gran nación, pero pasó muchos años esperando, sin ver el cumplimiento de esa promesa. Sin embargo, la fe de Abraham nunca vaciló, y en Romanos 4, 20-21, Pablo nos enseña que no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era capaz de cumplir lo que había prometido. La confianza de Abraham en las promesas de Dios, incluso ante el retraso, es un ejemplo para nosotros. Dios siempre cumple lo que promete, y sabe cuál es el mejor momento para hacer realidad sus promesas. Además, Dios nos promete paz en medio de las tormentas de la vida. Jesús nos lo recuerda en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios no es una paz que depende de las circunstancias, sino una paz que trasciende todo entendimiento humano. Es una paz que proviene de saber que, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor, Dios tiene el control. Él es nuestra roca, y nada puede separarnos de su amor. Romanos 8:39. En Filipenses 4:6-7, Pablo también nos instruye a confiar en Dios en todas las situaciones. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando confiamos plenamente en Dios, entregándole nuestras preocupaciones, Él nos concede su paz, que nos mantiene firmes y tranquilos, independientemente de las circunstancias. La esperanza cristiana es, por tanto, algo más que una expectativa, vaga o incierta. Está anclada en la fidelidad de Dios, en sus promesas y en su carácter inmutable. Aunque el futuro parezca incierto, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros en todo momento. Las promesas de Dios son para todos los que confían en Él, y Él siempre cumplirá lo que ha prometido, en su tiempo perfecto. La curación y la protección son dos de las promesas más poderosas de Dios a sus hijos. En momentos de dolor, sufrimiento o aflicción, podemos encontrar consuelo en las Escrituras, que nos aseguran que Dios es quien cura nuestras heridas y nos protege de todo mal. La Biblia no solo habla de estas promesas, sino que también nos enseña cómo podemos experimentar esta curación y protección de forma práctica en nuestras vidas. Cuando hablamos de curación, nos referimos no solo a la curación física, sino también a la curación emocional, mental y espiritual. A menudo, el dolor que sentimos no es visible a los ojos humanos, pero Dios, que conoce nuestros corazones, nos ofrece una curación completa. Isaías 53:5 nos recuerda: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este versículo habla de la obra redentora de Cristo, quien, mediante su sufrimiento y muerte, trajo la curación a la humanidad. Su muerte en la cruz no fue solo para nuestra salvación, sino también para nuestra curación en todos los ámbitos de la vida. Jesús mismo demostró su poder sanador en varias ocasiones, curando a enfermos, ciegos, paralíticos e incluso muertos. En Mateo 9:35 leemos: Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Jesús no solo curaba las enfermedades físicas, sino también las heridas del alma.
Él conoce nuestro dolor y es capaz de restaurar lo que está roto en nuestro ser. La promesa de curación de Dios no se limita a lo físico, sino que abarca todo nuestro ser. Pero, ¿cómo podemos acceder a esta curación? En Santiago 5:14-15, la Biblia nos enseña: ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo resucitará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Este versículo nos muestra que la oración, acompañada de la fe, es la clave para recibir la curación. La oración no es solo una petición a Dios, sino un medio para alinearnos con su voluntad y experimentar su intervención divina en nuestras vidas. Además, la curación espiritual es un aspecto fundamental de la obra de Cristo. En Mateo 11:28-30, Jesús nos invita: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os aliviaré. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». La curación espiritual que Jesús ofrece es la restauración de nuestra relación con Dios. Cuando estamos lejos de Él, nuestras almas están cargadas, pero cuando nos acercamos a Cristo, Él nos da paz y descanso, sanando las heridas espirituales que pueden impedirnos vivir plenamente. Ahora, hablando de protección, la Biblia nos asegura que Dios es nuestra fortaleza y refugio. Él es nuestro protector contra los peligros visibles e invisibles. En Salmos 91:1-2, leemos: «El que habita al abrigo del Altísimo y descansa a la sombra del Omnipotente, dice al Señor: Tú eres mi refugio y mi alcázar, Dios mío, en quien confío». Este salmo describe la protección divina como un puerto seguro, donde podemos encontrar refugio y seguridad en Dios, independientemente de las tormentas que nos rodean. Dios es nuestra fortaleza, nuestra defensa contra las fuerzas del mal. En momentos de miedo o incertidumbre, podemos recordar estas promesas de protección. Isaías 41:10 nos asegura: «No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia». La protección de Dios no significa que no nos enfrentaremos a dificultades, sino que Él estará con nosotros en cada una de ellas, dándonos fuerza y apoyo. Él es nuestro escudo, que nos defiende contra el mal y nos protege de todo mal. Dios también promete protegernos de los ataques del enemigo. En Efesios 6:11, se nos instruye a revestiros de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La protección divina es algo activo, una armadura espiritual que nos permite resistir las tentaciones y los ataques del enemigo. Esta armadura, que incluye la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios, nos protege de los ataques de Satanás y nos mantiene firmes en la fe. La protección de Dios también se refleja en su cuidado de nuestra vida física. En Salmos 121:7-8 leemos: «El Señor te guardará de todo mal, protegerá tu alma. El Señor guardará tu entrada y tu salida, desde ahora y para siempre». Estas palabras nos recuerdan que Dios no solo cuida de nuestra salud espiritual, sino que también nos protege en nuestro caminar diario. Él vigila nuestra entrada y nuestra salida, es decir, cada paso que damos, protegiéndonos del peligro y guiándonos hacia el bien. En 2 Tesalonicenses 3:3 leemos también: «Pero el Señor es fiel, Él os afirmará y os guardará del maligno». Aquí vemos la fidelidad de Dios al protegernos del mal. El maligno, el diablo, intenta constantemente alejarnos de Dios y destruirnos, pero Dios es fiel y nos protege, garantizando que no seremos vencidos por el mal. La protección divina no es una promesa de que no enfrentaremos luchas, sino que Dios estará con nosotros en cada batalla, dándonos la victoria sobre los ataques del enemigo. Es importante darse cuenta de que, aunque Dios promete protección y curación, nuestra parte consiste en confiar plenamente en Él.
Proverbios 3, 5, 6 nos enseña: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él dirigirá tus sendas. Dios es nuestra fuente de sanación y protección, pero necesitamos confiar en su sabiduría, entregándole nuestros miedos, nuestras heridas y nuestras necesidades. Al hacerlo, Él nos guiará y nos protegerá, cumpliendo sus promesas en nuestras vidas. La sabiduría y la disciplina espiritual son dos pilares fundamentales en la vida cristiana. Nos ayudan a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, a tomar las decisiones correctas y a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso ante las dificultades. La Biblia nos enseña que la verdadera sabiduría procede de Dios, y es esencial que busquemos su guía para nuestras vidas, al tiempo que nos esforzamos por cultivar una disciplina espiritual que nos mantenga cerca de Él. En primer lugar, es importante entender qué significa sabiduría en el contexto bíblico. La sabiduría divina no es solo conocimiento, sino la capacidad práctica de vivir honrando a Dios. En Proverbios 2:6 leemos: porque el Señor es quien da la sabiduría, de su boca salen la inteligencia y el discernimiento. La sabiduría viene de Dios y es Él quien nos permite vivir según sus principios. Nos guía para tomar decisiones sabias, justas y agradables a los ojos del Señor. La sabiduría también nos ayuda a ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a darnos cuenta del plan mayor de Dios para nuestras vidas. En Santiago 1:5 encontramos una preciosa promesa: si a alguno de vosotros le falta sabiduría, que se la pida a Dios, que da a todos abundantemente y no se la prohíbe, y le será dada. Aquí vemos que Dios está dispuesto a darnos sabiduría cuando la buscamos sinceramente. No importa en qué situación nos encontremos, Dios está dispuesto a darnos la sabiduría que necesitamos para afrontar cualquier reto. La sabiduría de Dios nos enseña a vivir con discernimiento. Nos ayuda a distinguir lo bueno de lo malo, lo temporal de lo eterno. En el Salmo 111:10 leemos: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Todos los que cumplen sus mandamientos tienen buen entendimiento. Su alabanza es eterna. El primer paso hacia la verdadera sabiduría es temer al Señor, es decir, reverenciarlo, respetarlo y poner su voluntad por encima de todo. La sabiduría no consiste solo en saber qué hacer, sino en vivir de acuerdo con las enseñanzas de Dios. Sin embargo, la sabiduría no es algo que se adquiere pasivamente. En Proverbios 4:7 se nos dice que la sabiduría es lo principal. Adquiere sabiduría, y con todas tus posesiones adquiere entendimiento. Esto nos muestra que la sabiduría requiere un esfuerzo continuo. No basta con escuchar la palabra de Dios. Hay que buscar y aplicar sus enseñanzas a diario. La sabiduría bíblica se adquiere mediante un compromiso constante con la lectura de las Escrituras, la oración y la práctica de los principios cristianos. La sabiduría también nos enseña a vivir en armonía con los demás. Santiago 3:17 describe la sabiduría como pura, pacífica, amable, reconciliadora, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. La sabiduría divina nos permite tener relaciones sanas, ser justos y misericordiosos con los demás, y actuar de un modo que refleje el carácter de Cristo. Cuando buscamos la sabiduría de Dios, nuestras relaciones reflejan más de su amor y paz. Ahora, hablando de disciplina espiritual, es importante entender que la disciplina no se trata solo de restricciones o reglas, sino de un compromiso continuo para crecer en la fe y vivir de acuerdo con los principios de Dios. La disciplina espiritual implica acciones prácticas que nos mantienen firmes en nuestro caminar cristiano, como la oración, el ayuno, el estudio de las Escrituras y la comunión con otros creyentes. En 1 Timoteo 4:7-8, Pablo nos instruye: ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, teniendo promesa de la vida presente y de la venidera. La disciplina espiritual es el ejercicio que nos fortalece en la fe
y nos prepara para afrontar los retos de la vida. Al igual que un atleta se entrena para mejorar sus capacidades físicas, nosotros también debemos entrenar nuestra alma mediante la práctica constante de disciplinas espirituales. La piedad, es decir, vivir según la voluntad de Dios, aporta beneficios no solo para la vida eterna, sino también para nuestra vida cotidiana. La oración es una de las disciplinas espirituales más importantes. Es nuestra comunicación directa con Dios, y a través de ella podemos buscar su sabiduría, guía y fortaleza. En Filipenses 4, 6, 7 se nos instruye: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos, entregamos nuestras preocupaciones a Dios y confiamos en su sabiduría para resolver nuestras situaciones. La oración es una herramienta poderosa que nos ayuda a mantener la paz, incluso en los momentos más difíciles. El ayuno es también una práctica espiritual que puede fortalecer nuestra fe y ayudarnos a centrarnos más en Dios. En Mateo 6, 16, 18, Jesús enseña sobre el ayuno de una manera que nos recuerda que debe hacerse con humildad y para Dios, no para mostrar a los demás lo piadosos que somos. El ayuno es una forma de disciplinarnos espiritualmente, que nos ayuda a centrarnos en Dios y a desarrollar un mayor deseo de su presencia. Estudiar las Escrituras es otra disciplina vital para nuestra vida espiritual. La Biblia es la palabra de Dios y contiene todas las enseñanzas que necesitamos para vivir de una manera que le agrade. En 2 Timoteo 3, 16, 17, Pablo nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. Meditar en la palabra de Dios nos da sabiduría y nos ayuda a vivir según su voluntad. No basta con leer la Biblia, necesitamos estudiarla y aplicar sus enseñanzas a nuestra vida. La disciplina espiritual también implica la comunión con otros creyentes. Hebreos 10, 24, 25 nos exhorta a considerarnos unos a otros, a fin de que trabajemos en el amor y en las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. La comunión con la Iglesia es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Juntos podemos apoyarnos, rezar unos por otros y aprender de las experiencias de fe de los demás. Por lo tanto, la sabiduría y la disciplina espiritual son fundamentales para vivir una vida cristiana fiel y fructífera. La sabiduría nos guía para tomar decisiones de acuerdo con la voluntad de Dios, mientras que la disciplina espiritual nos mantiene firmes en el camino de la santidad. Ambas son necesarias para crecer en la fe y acercarnos cada vez más a Dios. Buscando la sabiduría divina y comprometiéndonos con las prácticas espirituales, nos hacemos más semejantes a Cristo y más capaces de vivir la vida que Él ha planeado para nosotros.